El doctor Luis Fernando Velasco, Alberto, si a usted le parece, con su bendición, se merece 2 días de descanso, ¿no? Por lo menos. El tipo con el punto invisible, con el punto no invisible, con ahí, y con todo el mundo diciendo que cuando se va, ahí. No, que aquí está Roy esperando el puesto, que no, que Liscano, que no, que Dusan. Él calladito ahí y con el punto invisible sacó las vainas. Así es. Ministro Velasco, buena semana y nos alegra. Bienvenido. Julio, muy buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Un afectuoso saludo. Bueno, ¿y cómo los convenció? Sobre todo a los del quórum. Y jugando de visitante y en contra del punto invisible, que conste. Todo eso, ¿cómo la logró? No. Creo que la dinámica política, y es un poco lo que hemos analizado con el señor presidente, se modifica un poco. ¿Y por qué? A ver, primero, ha pasado ya el proceso electoral regional. En el marco del proceso electoral regional, el Congreso y especialmente, pues, por supuesto, los congresistas se enfocan en cómo ganar elecciones. Y una manera de generar discurso, de generar acciones políticas es poner algún contradictorio. Evidentemente el sparring fue el gobierno nacional en muchos sectores, pero pasado el proceso electoral cambia totalmente la dinámica, y es la dinámica de cómo cumplir el mandato de los gobernadores y alcaldes que ganaron, muchos de ellos buenos amigos de algunos dirigentes que están en el Congreso, y eso genera unas cercanías que las teníamos previstas. Segundo, persistir, explicar claramente las bondades de los proyectos, también escuchar las críticas del Congreso y tratar de acercarnos en el marco de esas críticas y trabajar muy fuertemente con el Congreso, con las bancadas. Yo recibí con respeto muchas críticas cuando me decían que se tenía que dar con los directores de los partidos, y yo explicaba que era muy complejo que habláramos solo con los directores cuando quienes tomaban las decisiones estaban en el Congreso, y cuando los directores terminaban enviando unos técnicos muy preparados pero sin legitimidad política para hacer una negociación política, que es en el fondo lo que termina construyéndose en las leyes. Y así poco a poco nos fuimos acercando y creo que las cosas han ido avanzando. No hay que cantar victoria todavía, tenemos que seguir con humildad hablando con los señores congresistas. La reforma a la salud está muy cerca de salir en la plenaria de la Cámara de Representantes. La laboral tiene un principio de acuerdo que hemos venido hablando con ponentes y con miembros de las comisiones, de la Comisión Séptima de la Cámara, y estamos esperando que nos agenden la pensional en la plenaria del Senado, pero hay muchos más proyectos muy interesantes. El ministro de Comercio ha logrado sacar unas iniciativas importantes en la Comisión Primera. La ley estatutaria de jurisdicción agraria en el Senado va andando bien. En la primera de Cámara, la ley estatutaria de salud, de manera que poco a poco se va configurando lo que nosotros planteamos al inicio, que tenía que ser las metas de la agenda legislativa del gobierno. Señor ministro, esa estrategia de acercarse directamente a los congresistas y no a los dirigentes de los partidos es eficiente, pero también es costosa, y es costosa en términos burocráticos. Este triunfo frente a la reforma a la salud, lograr desactivar la amenaza de la falta de quórum, ¿le costó mucho en términos burocráticos al gobierno del presidente Petro? No, Lucas, más que una acción transaccional, es una acción de diálogo permanente. La gente necesita ser escuchada, la gente tiene iniciativa, la gente tiene propuestas, y pues ahí vamos haciendo el trabajo, y las cosas poco a poco van saliendo. Ahora, que nadie se llame a engaños, Lucas.
en el marco de una coalición que usted construya, es una coalición en torno al poder. Y es evidente que una coalición en torno al poder está acompañado de lo que públicamente pues se conoce que es la participación de la gente en el gobierno para ayudarnos a desarrollar el programa en el cual toda la gente se compromete. Pero no es un menudeo, es una conversación con las bancadas. Eso tiene que ser claro que lo tengamos presentes. Y en el marco de esa conversación con las bancadas, lo más importante es la esencia de las reformas. Sí, ministro, a propósito de esa conversación con las bancadas, pues hay molestia todavía en el Verde, no solo por lo que había pasado con el ministro de Salud, que después usted obviamente ofreció sus excusas y dijo que eso no estaba bien, sino porque ellos siguen denunciando que no los han tenido en cuenta, que esta semana los sacaron del debate por cuenta de las recusaciones y que definitivamente pues les han callado su voz en este debate. ¿Usted qué responde ante eso? Que tienen toda la razón, que lo vayan y le digan a Enrique Gómez por qué les metió la recusación para sacarlos del debate, que le pregunten a la presidenta de la Comisión de Ética si el ministro del Interior no la llamó respetuosamente varias veces para pedirle que por favor sesionaran el lunes, porque a nosotros nos interesaba que los verdes entraran al debate. Y le voy a explicar con toda claridad. Yo a veces soy demasiado transparente y me meto en líos. Hay 3 artículos para los cuales el gobierno necesita tener 95 votos por el sí, porque son artículos que facultan al presidente, aunque son unas facultades de forma, tiene que ver con derechos fundamentales. ¿Cuáles son? 2 que facultan al presidente para poder hacer una consulta previa de acuerdo a lo que salga en la ley, pues de lo que salga del Congreso, consulta previa con las comunidades étnicas de Colombia. Y la otra, la que faculta al presidente para capitalizar la nueva EPS. Esos 95 votos no son fáciles de conseguir, porque necesitan ya no solo conseguir quórum, sino que la mitad más 1 de la Cámara vote sí. Y yo necesito esos 11 votos que han venido acompañando al gobierno por parte de los verdes para completar esos 95. Y por eso, entre otras cosas, y porque yo creo en la dialéctica, a mí me gusta el debate, le pedí varias veces a la presidenta de la Comisión de Ética que programara la sesión. Ella hizo el esfuerzo, programó la sesión y tomó las decisiones en torno a los verdes y en torno a la ridícula recusación que le hicieron al presidente de la Cámara, y ahí están debatiendo, pero no fue el gobierno ni fuimos nosotros quienes lo recusamos. Y cuando alguien presentó una recusación ayer, el señor presidente de la Cámara, Andrés Calle, la rechazó de plano para permitir que los verdes siguieran debatiendo. De manera que esa acusación sí me parece completamente injusta si quieren endilgarle esa responsabilidad al gobierno. Sí, ministro, también pues llegó una carta firmada por varios exministros de salud y exviceministros de salud, en total son 20, pues haciendo reparos a esta reforma y diciendo que no están de acuerdo con ella. Citan varios puntos, entre esos pues que se elimina la libre elección, que va a desaparecer el aseguramiento, que se arriesga la gestión financiera, etcétera. Y quisiera saber cuál es su opinión sobre esta carta pues que firman estos exministros y exviceministros. Primero, señalar que no hay colombiano más inteligente que un ministro cuando es exministro, porque ahí sí se dan cuenta de todo lo que tenían que hacer cuando eran ministros y no lo hicieron. Segundo, pues que la vamos a estudiar con respeto, porque ahí hay unas experiencias interesantes que vale la pena debatir, pero es que lo que ellos plantean es el centro del debate, es que es un cambio de modelo. Ellos defendieron un modelo de aseguramiento privado que tuvo éxitos, que esos éxitos no los vamos a acabar, porque no vamos a acabar la CPS. Un éxito en el aseguramiento privado que se concentró en algunas regiones del país, las más desarrolladas, las más ricas, pero tuvieron un rotundo fracaso en temas de prevención de la salud, tuvieron un rotundo fracaso en llevar la salud a las zonas más alejadas, a los campesinos, a los lugares en donde tenemos unas condiciones muy complejas. Nosotros queremos recoger los éxitos que ellos tuvieron y corregir los fracasos, y por eso tenemos diferencias.
Señor ministro, le cambio de tema por otra noticia que se produjo ayer y tiene que ver con la decisión de la Corte Constitucional de declarar exequible o constitucional la ley de paz total, pero con unos asteriscos en relación, por ejemplo, con el levantamiento de órdenes de captura, la designación de gestores de paz de personas privadas de la libertad. ¿El gobierno ve esta decisión de la Corte como una victoria o lo ven como una decisión, digamos, agridulce por los límites que se fijan? No, es importante que la Corte Constitucional entienda, como evidentemente siempre lo ha entendido, la función constitucional de un gobierno de buscar la paz. Es que acuérdese que la Constitución del 91 se planteó como un tratado de paz y pone a la paz como un derecho. Y para buscar esa paz, pues es interesante cómo la propia Corte dice: ustedes también pueden acercarse a estas bandas criminales en la medida en que busquen hacer acuerdos que permitan en un sometimiento o la acción pues que decidan mermar la violencia en el país. De manera que pues vamos a estudiar los incisos y los párrafos de la sentencia, pero en principio creo que es un espaldarazo a la política de paz total, pero que la esperamos, porque es lo mismo que dijeron cuando el señor expresidente Pastrana intentó hacer la paz sin éxito, cuando el señor expresidente Uribe hizo un acuerdo de paz con las autodefensas, cuando el señor expresidente Santos logró sacar adelante con la ayuda de muchos de quienes estábamos en ese entonces en el Congreso la paz con las FARC. Y entonces pues es como coherente, es una línea de coherencia frente a lo que ha sido los esfuerzos de no un gobierno sino muchos gobiernos por conseguir la paz en Colombia. Ministro, mucha suerte, muchas gracias. Mil gracias, Julio.